Bien, buenas noches. Este día vamos a desarrollar la tutoría número 6, con la que finalizamos lo que es esta asignatura, práctica docente, profesor de matemática. Para este día, pues, tenemos el desarrollo de la unidad 6 y la unidad 7, que corresponden a estilos de aprendizaje en la matemática y las nuevas tecnologías y el aprendizaje de las matemáticas. Bien, entonces con esta tutoría número 6 estamos terminando prácticamente esta lectura para este ciclo, y pues solo estaríamos pendiente con entregar lo que es el trabajo de la práctica. Bien, entonces comenzamos hablando un poco con lo que es los estilos de aprendizaje en lo que es la enseñanza de matemática, y comenzamos con una pequeña reflexión. La reflexión dice: un día me di cuenta de que en todos los años anteriores muchos de los estudiantes que había considerado tontos no lo eran en absoluto, simplemente no aprendían de una manera compatible con mi forma de enseñar. Y además me di cuenta de que el hecho de que yo enseñara el material de una sola manera no les había dado ni una oportunidad. Bien, esta reflexión pues nos hace pensar un poco de la manera en que muchas veces nosotros desarrollamos lo que es una asignatura, un contenido. Tal vez lo terminamos desarrollando de una manera donde no explotamos las capacidades de los estudiantes y terminamos desarrollando una cátedra de tal manera como yo lo entiendo, esperando que todos puedan lograr aprender lo que se está desarrollando, cuando a lo mejor no todos logran percibir el aprendizaje, y a lo mejor el método de enseñanza que estoy utilizando no es el más adecuado como para poder explorar todos los conocimientos o las maneras en las que un estudiante se pueda desenvolver o comprender lo que son contenidos. Entonces con esta reflexión hacemos énfasis en lo que es los estilos de aprendizaje. Dice que el concepto de estilos de aprendizaje está definido de una forma muy variada por muchos autores. La mayoría de ellos coinciden en que se trata de cómo la mente procesa la información o cómo es fluida por las percepciones de cada individuo. Pero una de las definiciones quizás más acorde o que más se asemeja con lo que es esta parte que nos ha tocado es que tenemos una afirmación que dice que los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables, como los docentes perciben, interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizaje. Pues creo que esa es la idea o la definición que más se apega a lo que es la enseñanza en cuanto a lo que nosotros queremos saber, ¿no? Y es básicamente son todos los rasgos cognitivos que un estudiante adquiere, y también los rasgos afectivos y las ideas o las predicciones fisiológicas que le sirven como un indicador estable para que los docentes puedan percibir y de esa manera interactuar y responder de acuerdo a los ambientes de aprendizaje de cada estudiante. Esos son los estilos de aprendizaje, las maneras en las que el docente percibe cuál es la mejor forma de enseñar o desarrollar lo que es un contenido, de acuerdo a lo que el estudiante percibe o refleja en su debido momento. Entonces, las
Etapas y secciones de la construcción de la ética de la matemática. Bien. En el ámbito más concreto de las matemáticas, afirma Dunn, es muy posible que los alumnos que obtienen notas más altas en matemáticas la consigan porque se les está enseñando en la forma que mejor va con su estilo peculiar. Y si los profesores de matemáticas cambiaran sus estrategias instructivas para acomodarlas a los estilos de los alumnos con calificaciones más bajas, es muy probable que disminuyera el número de estos. Es decir, comúnmente nosotros desarrollamos una clase de tal manera que tenemos un pequeño grupito de estudiantes donde son los que llevan las mejores calificaciones. Pero a lo mejor lo que hacemos es perfeccionar a esos que tienen la mejor calificación y nos olvidamos de que existen estudiantes que no les está yendo bien del todo. Y que a lo mejor si cambiásemos un poco la enseñanza o el método que se está aplicando, pues se podría hacer que muchos de esos estudiantes que tienen un rendimiento bajo, pues mejoraran lo que es sus notas. Y simple y sencillamente aplicando algo otro estilo de aprendizaje que sea aprovechado por aquellos estudiantes que a lo mejor el método que se está desarrollando en su momento no les es factible o no es aprovechado por ellos. Entonces, esa sería una de las maneras de cómo construir o de cómo ver lo que es la didáctica de la matemática. Entonces, O'Neill y Mumford en 1966 prescinden parcialmente de la insistencia en el factor inteligencia, que no es fácilmente modificable, insistiendo en otras facetas más accesibles y mejorables. Estos clasifican los estilos de aprendizaje en 4 tipos. Hablan del tipo activo, del tipo reflexivo, el teórico y pragmático, y los describen de la siguiente manera. Entonces, para llegar a deducir estos 4 estilos de aprendizaje, pues se tuvieron diversas investigaciones, diversas pruebas en estudiantes, de tal manera que se les aplicaba a diferentes estilos de aprendizaje a ver de cuál manera o qué estilo era preferido por cada estudiante. Entonces, esto daba lugar a que el rendimiento académico de los estudiantes incidiera en un gran número de variables. Ya sabemos que pueden ser factores culturales, emocionales, aspectos técnicos, didácticos, etcétera. Pero a la hora de presentar un poco los estilos de aprendizaje ayuda con una mayor claridad a solventar ese tipo de problemas o ese tipo de esos diferentes ambientes con los que se cuentan los estudiantes. Bien, entonces tenemos lo que es entre los estilos de aprendizaje tenemos el estilo activo. Dice que el estilo activo dice que las personas tienen predominancia en este estilo, se implican plenamente y sin prejuicios en nuevas experiencias, son de mente abierta, nada escépticos y cometen con entusiasmo las tareas nuevas. Sus días están llenos de actividad, se crecen ante los desafíos de nuevas experiencias y se aburren con los largos plazos. Piensan que por lo menos una vez hay que intentarlo todo. Son personas muy de grupo que se involucran en los asuntos de los demás y se centran en su alrededor todas las actividades. Entonces es básicamente un estilo activo donde el estudiante es un animador, es un improvisador. El estudiante es arriesgado, es espontáneo, es creativo, es protagonista, es chocante, es divertido. Todas esas características son de un estilo de aprendizaje activo. Pero también existen estudiantes que se caracterizan por un estilo de aprendizaje reflexivo. El estilo de aprendizaje reflexivo dice que a estos estudiantes les gusta considerar experiencias y observarlas desde diferentes perspectivas. Reúnen datos, analizándolos con detenimiento antes de llegar a dar una conclusión. La filosofía que tienen es ser prudente. Para ellos todo tiene que ser
con debida meditación y conclusión. Disfrutan observando la actuación de los demás, escuchan a los demás y no intervienen hasta que se han adueñado de la situación. Crean a su alrededor un aire ligeramente distante y condescendiente. Entonces, bajo este estilo de aprendizaje, los estudiantes son prudentes y analíticos, son buenos observadores, son receptivos, son pacientes y cuidadosos, también son detallistas, son muy buenos argumentadores y son estudiosos de comportamiento. Este es el estilo de aprendizaje reflexivo. Pero también existen estudiantes que tienen un estilo de aprendizaje teórico. Estos enfocan los problemas de forma vertical escalonada, por etapas, etapas lógicas. Tienden a ser perfeccionistas, integran los hechos en teoría coherentes, son profundos en su sistema de pensamiento y a la hora de establecer teorías, principios y modelos, les gusta analizar y sintetizar. Siempre buscan la racionalidad y la objetividad, huyendo de lo subjetivo y de lo ambiguo. Por ello, si es lógico, es bueno. Entonces, este estilo de aprendizaje teórico, los estudiantes son meramente lógicos, son muy perfeccionistas, son metódicos, son bien objetivos, son sumamente críticos, estructurados, son disciplinados y son sistemáticos. Y también el último estilo de aprendizaje, que es el estilo pragmático, dice que el punto fuerte de las personas con predominancia es el estilo pragmático. Este dice que es la aplicación práctica de las ideas. Descubren el aspecto positivo de las nuevas ideas y aprovechan la primera oportunidad para experimentarlas. Les gusta actuar rápidamente y con seguridad con aquellas ideas y proyectos que les atraen. Estos tienden a ser impacientes cuando hay personas que teorizan. Piensan la tierra cuando hay que tomar una decisión o resolver un problema. Su filosofía es siempre se puede hacer mejor si funciona bueno. Entonces, algunas características para el estilo pragmático es que los estudiantes son experimentadores, son sumamente prácticos, son directos, son eficaces, realistas, son muy decididos, concretos y seguros de sí, y también muy organizados. Estos son los 4 estilos de aprendizaje que, que se fomentan. Ahora, los estilos de aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas. Por ahí hay una reflexión que dice: ¿podemos ignorar las diferencias y suponer que todas nuestras mentes son iguales? ¿O podemos aprovechar esas diferencias para explotar todas esas mentes? Esto es de un pensamiento de Gardner. Bien, entonces, los estilos de aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas. Algunas de las cualidades del aprendizaje matemático según la concepción actual, es decir, actualmente se concibe el aprendizaje matemático de algunas de las siguientes maneras: que el aprendizaje matemático se realiza a través de experiencias concretas, que el aprendizaje tiene que arrancar desde una situación significativa para los alumnos, también que la forma en que los aprendices pueden llegar a incorporar el concepto a su estructura mental es mediante un proceso de abstracción que requiere de modelos, y que una de las formas de conseguir que el aprendizaje sea significativo para los alumnos es mediante el aprendizaje por descubrimiento, y que no hay un único estilo de aprendizaje matemático para todos los alumnos. Es decir, en la actualidad eh, el aprendizaje matemático se concibe bajo estos 5 puntos, y es lo que se debe de tener en cuenta a la hora de enseñar un contenido en matemática. También, aparte de eso, tenemos lo que son, bueno, este autor, Pedro Adam, propone un decálogo de la didáctica de la matemática que es importante tomar en cuenta
en los procesos de enseñanza, aprendizaje de matemáticas. Dentro de ellos tenemos como un punto que no adoptar una didáctica rígida, sino amoldarla en cada caso al alumno observándole constantemente. Es decir, que la didáctica que se va a desarrollar o que se tome debe de adaptarse de acuerdo a la forma de los estudiantes que se tienen. No hay que olvidar que el origen de no hay que olvidar el origen de las matemáticas ni los procesos históricos de su evolución. Es decir, debemos de hacer énfasis en algunos procesos históricos de lo que es matemática. También hay que presentar las matemáticas como una unidad en relación con la vida natural y social, es decir, que se sienta la relación que existe del contenido matemático desarrollado con lo que es la vida y la sociedad. Se debe de graduar cuidadosamente los planos de abstracción, es decir, las partes abstractas que son meramente matemáticas deben de tenerse el cuidado a la hora de hacer abordados. Enseñar guiando la actividad creadora y descubridora del alumno, es decir, siempre tratando de que el alumno crea y descubra por sí solo mientras resuelve. También hay que estimular dicha actividad despertando interés directo y funcional hacia el objeto del conocimiento. Hay que promover en todo lo posible la autocorrección, que cada estudiante pueda hacerse una corrección de los errores que cometió en la solución o durante se resolvía un problema matemático. También conseguir ciertas maestrías en las soluciones de automatizarlas. Antes de automatizarlas, es decir, antes de dar una solución que se vuelva de manera automática o logarítmica, se debe de considerar una cierta habilidad de tal manera que no se sienta la parte memorística o la parte algorítmica en la solución de un problema. También se debe de cuidar que la expresión del alumno sea traducción fiel de su pensamiento, es decir, que no resuelva exactamente o puntualmente o textualmente como lo resolvió el docente, sino que tenga su propia idea, su propia forma de plantear la solución y resolverla. Y procurar a todo alumno éxitos que eviten su desaliento. Es decir, tratar constantemente de que no se vea afectado por un fracaso a la hora de resolver un problema. A lo mejor no lo pudo resolver y eso sirvió como desmotivación para que ya no pudiese seguir. Entonces tratar de que ese tipo de problemas no se den. Entonces, luego tenemos por ahí lo que son las nuevas tecnologías en educación. Entonces, si hablamos un poco de las nuevas tecnologías de educación, pues podemos decir que hay un evidente acelero de lo que es el desarrollo de las tecnologías. Se ha demostrado que en los últimos 50 años se han presentado las más revolucionarias innovaciones y inevitablemente toca y afecta a la sociedad en su conjunto. Entonces el lenguaje y la comunicación no han escapado de los cambios. Ya desde la antigüedad la imprenta es casual de un cambio radical en el lenguaje escrito y ahora este ha revolucionado con la era de la electrónica y de la computación. Surgen las llamadas nuevas tecnologías de la comunicación y la información, NTCI, y por extensión los medios informáticos y sus principales instrumentos, lo que es la famosa computadora. Gracias a la microinformática y a la digitalización de la información, se está rompiendo con la libertad narrativa y la obligada jerarquía casual de los textos escritos. Al momento de digitalizar la información, se hace discreta y por tanto compartible, manejable en partes y también transportable.
Entonces, lo que son las imágenes, dibujos, diagramas, gráficos, bosquejos y esquemas son aspectos particulares dentro de un proceso de visualización, ya que con esto se puede representar un fenómeno de cualquier índole o formar en la mente una imagen visual de algo abstracto. Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, lo que son las TIC, entendidas como el conjunto convergente de tecnologías de la microelectrónica, la informática, ya sea tanto máquinas como software, las telecomunicaciones y la optoelectrónica, están produciendo una auténtica revolución en toda la vida del ser humano. Una revolución que se enmarca en un conjunto más amplio de cambios en nuestra sociedad y se concreta en una denominación de la sociedad de la información. Entonces, bajo las nuevas tecnologías de la educación, tenemos lo que es el hipertexto, la multimedia, la hipermedia, entre otros. Entonces, hablamos un poco acá acerca de lo que es el hipertexto. Bueno, comúnmente hablar de lo que es hipertexto, que es hipermedia o que es multimedia, estas son preguntas que se convirtieron en un talismán en los últimos años en relación a los medios de aprendizaje. Aunque los términos realmente no son nuevos en el campo educativo, lo parecen por haber ido adquiriendo ciertas connotaciones en manos de los iniciados bajo las nuevas tecnologías de la información, que esto ha hecho que muchos profesores de la educación tengamos la sensación de encontrarlos ante algo totalmente desconocido. Pero veamos en sí qué es el hipertexto. Dice que el hipertexto es una tecnología que organiza una base de información en bloques distintos de contenidos, conectados a través de una serie de enlaces cuya activación o selección provoca la recuperación de información. Es una tecnología software para organizar y almacenar información en una base de conocimientos cuyo acceso y generación es no secuencial tanto para actores como para usuarios. Un sistema o un buen sistema de hipertexto estimula el ojeo y la búsqueda, distintos de la lectura a principio a fin. Cuando las conexiones llevan gráficos, cuadros, secuencias de video o música, dice que esto ya se transforma en lo que es una hipermedia. Entonces veamos lo que es una hipermedia. La hipermedia, el término con el que se designa el conjunto de métodos o procedimientos para escribir, diseñar o componer contenidos que tengan soportes, dentro de ellos texto, imagen, video, audio, mapas y otros soportes de información emergentes, de tal modo que el resultado obtenido tenga la posibilidad de interactuar con los usuarios. Básicamente eso es lo que es una hipermedia. Y también tenemos lo que es la multimedia. Este tipo de sistema suele presentarse como uno de los avances que ha propiciado o que es propiciado por la evolución y expansión de los medios electrónicos. Este viene a resolver algunos de los problemas que tienen planteada la enseñanza. Sin embargo, no nos resulta nuevo. El convencimiento de la importancia de la comunicación multisensorial es el proceso didáctico. El principio didáctico de la redundancia y de la reflexión que ha acompañado a cada aparición de un nuevo medio. Entonces, hablar de multimedia en realidad se hace referencia a cualquier objeto o sistema que utiliza múltiples medios de expresión, tanto físicos como digitales, para presentar o comunicar información. De ahí la expresión de lo que se conoce como lo que es multimedia. Sí. Luego tenemos algunos recursos académicos para trabajar lo que son matemáticas usando las TIC.
Bien, dentro de ello tenemos lo que es el WIT School y dice que este WIT School es un sitio web donde aporta actividades para trabajar contenidos matemáticos. No solo presenta ejercicios interactivos, sino que vienen acompañados de explicaciones escritas y verbales, pruebas de lo aprendido y repaso. Y también tenemos el web del NCTM, el National Council of Teachers Mathematics. Esta dice que es una web que ofrece una gran variedad de actividades interactivas de matemáticas. Al ser una página de una sociedad norteamericana, todas las actividades están en el idioma inglés. Estas se encuentran separadas por grados que van desde infantil hasta bachillerato. El inconveniente que tiene es que no se puede presentar en el idioma, ya que existen ejercicios de cierta complejidad donde el alumnado puede encontrar dificultades para entender el enunciado, requiriendo que el docente posea un grado de nivel de inglés básico. También tenemos lo que es el web Gymagit. Esta es otra web que ofrece una amplia gama de recursos didácticos usando las TIC. En esta nueva web seleccionamos la parte superior del botón Matemáticas, luego Infantil Primaria y disponemos de números de enlaces a juegos y ejercicios interactivos para esta área. También se tienen muchos ejercicios para trabajar, como lo son las multiplicaciones, sumas, restas, divisiones, raíces cuadradas, cálculo mental, porcentajes, fracciones, etc. Luego tenemos en lo que es el web de centros educativos de primaria. Se trata del web CEIP. Dice que este está ubicado lo que es en Málaga. Aporta ejercicios interactivos de matemáticas para trabajar directamente en el aula por parte del alumnado. Se puede utilizar la PDI si solo dispone de esta herramienta, utilizando el ordenador personal de cada estudiante. Para matemáticas propone numerosos ejercicios separados por cursos y contenidos para la etapa de primaria. Además, los ejercicios vienen acompañados de indicaciones de audio. Luego tenemos lo que es el blog con explicaciones y ejercicios interactivos. Este blog ha sido creado por una maestra del colegio CP dice Eduardo Sainz de Tarzona de La Mancha. Esta maestra almacena un gran número de ejercicios interactivos con sus explicaciones para las áreas de lengua, matemática, conocimiento del medio e inglés. De matemáticas tenemos a nuestra disposición más de 300 ejercicios y explicaciones que pueden ser de gran ayuda para utilizar en clases de matemáticas. Bien, luego tenemos lo que son algunos otros problemas de recursos, como lo es GeoGebra. GeoGebra es un software libre y gratuito creado por la enseñanza y aprendizaje de matemáticas. Este programa dice que se puede trabajar lo que es geometría, álgebra y cálculo, por lo que puede ser utilizado desde el primaria hasta la universidad. Aunque no sea un software inicialmente creado para primaria, podemos descargarlo desde un sitio web. Al mismo tiempo, también se pueden descargar listas de actividades para ser utilizadas con este software. Con esta herramienta, el alumnado puede trabajar individualmente modificando los objetos que se presentan y descubrir relaciones propuestas. Además, es muy útil para el docente como herramienta para usar en sus explicaciones utilizando la PDI. Luego tenemos el JC League.
Este dice que es un compendio de aplicaciones informáticas que permite al usuario realizar todo tipo de actividades educativas directamente en la web o bien descargándola al ordenador, además de ofrecer una cantidad considerable de actividades listas para trabajar. Permite lo que es la creación de actividades por parte del usuario utilizando los distintos software libres que pueden ser descargados desde una página oficial. Existen muchas listas de actividades para descargar desde lo que es el nivel infantil hasta bachillerato para las áreas de matemática, lenguas, sociales, ciencias experimentales, música, plástica, educación física, etc. Y por último tenemos el Smart Notebook. Este es un software de pago que se puede descargar una versión gratuita válida para un periodo de 30 días. Bajo este software los docentes pueden diseñar sus clases de una forma muy intuitiva y su manejo es muy sencillo. Además, el propio programa ofrece plantillas para crear ejercicios interactivos para que el estudiante aprenda autónomamente. Aunque no sea un software específicamente creado para las matemáticas, se pueden elaborar actividades para trabajar problemas matemáticos. De hecho, existe otro software que se complementa con este y se llama Smart Notebook o Math Tools, que permite trabajar de forma específica las matemáticas ofreciendo herramientas para añadir de forma sencilla figuras, gráficos, tablas de trabajo que se estén elaborando. Solo que este complemento también es de pago y su versión gratuita dura también 30 días. Bien, y por último tenemos un software que se llama eToys. Este es un software libre creado por alumnado de 6 años en adelante y está basado en Squid. Es una herramienta multimedia de contenidos educativos. Este permite crear y dibujar todo tipo de objetos en 2 y 3 dimensiones utilizando gráficas, imágenes, textos y además se pueden compartir con otros usuarios en tiempo real, permitiendo configurar cualquier tema, hacer animaciones, presentaciones, juegos de todo tipo y rompecabezas. Con este software, mientras los estudiantes dibujan y construyen, pueden aprender a pensar por sí mismos, explorar, descubrir y desarrollar nuevas ideas. Todo ello les permite aumentar su capacidad de resolución de problemas, aunque no es específica en la solución de matemáticas, se puede utilizar para trabajar conceptos matemáticos. Esos son algunos recursos académicos para trabajar las matemáticas usando lo que son las TIC. Bien, básicamente esos son los contenidos que había que desarrollar para esta tutoría. Con esto estamos prácticamente finalizando esta asignatura, solo quedamos pendientes con el trabajo de la práctica y las preguntas que corresponden para esta tutoría las comparto por acá. La primera dice: se podría conseguir que mejorara el gusto por las matemáticas con la consecuente mejora del rendimiento académico en matemáticas si los profesores adecúan sus estilos de aprendizaje de los alumnos. La siguiente pregunta es: ¿cómo los juegos pueden servir al desarrollo de los conceptos matemáticos? Número 3. ¿Cuál es la diferencia entre el hipertexto, un hipermedia o hipermedia? Y por último, mencione y explique al menos 5 recursos académicos para trabajar las matemáticas usando las TIC. Aprender matemáticas sin memorizar. ¿Sí? Eso sería todo lo que correspondía para esta tutoría número 6. Y pues de mi parte esto es todo. Y gracias por estar pendientes de lo que son las tutorías en este caso.